para conocer un poco el libro de esta historia que no nos contaron. Está con nosotros el autor del libro, el periodista Víctor Bacheta, que nos va a contar de qué se trata esta historia, este libro, y cuál es la historia que no nos contaron. Para mí hay muchas historias que no nos contaron, pero bueno, vamos a ver de qué se trata. Muy buenas tardes, Víctor, bienvenido a Así se puede. Buenas tardes, es un gusto estar aquí, compartiendo esta jornada. Este es un libro, es un trabajo que hicimos un poco pensando en esta conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la disolución del Parlamento y la huelga general que le siguió. Para mí viene a ser el tercer trabajo que hago en relación con este tema, porque viví esos años, viví esos acontecimientos, y poco después de finalizada la huelga general me trasladé a la Argentina con boletines, volantes, documentos que se habían recogido durante la huelga general de todas las organizaciones, la prensa, y ahí hice un primer libro que naturalmente que se publicó en Buenos Aires, porque ya en Uruguay no se podían publicar de ese tipo de libros. Allí yo recogí, hice una... Disculpame que te corte, ¿eso en qué año fue? Eso fue en el año 74. 74. Entonces, en ese libro yo hice una cronología, digamos, un relato día por día de cómo habían sido los acontecimientos de la huelga general. Poco después, yo en ese mismo momento también me fui al exilio. Estuve 14, 15 años en el exilio, y cuando volví al Uruguay, que volví más tarde, en el 91, en el 92 me puse a hacer otro trabajo también relacionado con esto, que fueron sustancialmente entrevistas a los dirigentes políticos, sociales, también de instituciones religiosas que habían vivido aquellos acontecimientos, qué reflexiones hacían ellos 20 años después. En este tercer libro yo rescato algo de esos dos anteriores, rescato una crónica día por día de la huelga, sobre todo ahí pensando en gente joven, gente que no vivió justamente y que no conoció esa historia. Por eso este libro apunta a la gente joven en especial. Recogí también, no todas, pero algunas de esas entrevistas que yo hice para el segundo libro. Lamentablemente ya hoy la mayoría de esas personas, fueron cerca de 50 entrevistas, están fallecidos ya a esta altura, y aporto una documentación adicional que hasta ahora no se conocía, que proviene de lo que se ha conocido hasta ahora de los archivos militares. O sea, los archivos militares, que es el archivo Berruti fundamentalmente, que se conoce. Hay otro archivo que se le llama Castiglioni, pero que está en manos de la justicia y todavía hay mucho menos, no está accesible directamente. Pero entonces yo me interesaba conocer y divulgar cómo había sido el registro y los enfoques desde el ángulo militar de los movimientos sociales, de las movilizaciones sociales que existían en la época, y particularmente de la huelga general. ¿Cómo lo habían visto ellos? ¿Cómo lo habían registrado? Porque además los militares tienen por hábito registrar, documentar cada acción que hacen, ¿no? Entonces encontramos eso, encontramos en uno de los lugares, que fue en la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente, que nos permitieron el acceso, y un capítulo del libro son registros textuales de esa documentación. O sea, de esta manera lo que pretendemos es que se vea, por un lado, no solo un poco la dictadura como que parece producto de un empecinamiento de sectores contrapuestos, ¿no? Está esa famosa
teoría de los dos demonios, como que acá surgieron grupos armados en medio de una democracia ejemplar que fue sorprendida por eso, y a su vez surgieron también unos militares exacerbados, y entonces fue la confrontación entre esos dos demonios la que provocó el declive o la declinación institucional y de la democracia. Yo creo que eso es un relato absolutamente parcial y distorsionado, no refleja absolutamente en nada la realidad. Yo creo que aquí hubo un proceso histórico que se inicia con una crisis que se desata en el país a mediados de los años 50, el fin de las guerras mundiales, de las dos guerras y finalmente la guerra de Corea, provocó un cimbronazo en el Uruguay. El Uruguay, que había vivido un periodo de bonanza económica gracias a las exportaciones de carne y lana para los países en conflicto, de un momento para otro se vio con una reducción drástica de los ingresos por esas exportaciones. Y entonces en el país, con una torta mucho más chica, había que ver cómo se iba a redistribuir. Entonces había derechos adquiridos por la población, por las organizaciones sociales, los trabajadores, las personas. Y ahí entonces se entabla una lucha por el concepto, los criterios de distribución. Y eso, que empieza siendo una crisis económica, se convierte en una crisis social. Hay cierres de industrias, reducción de los salarios. Eso inicia unas movilizaciones sindicales muy importantes. Y entonces se empieza a alterar todo el sistema político también. El primer resultado político significativo de eso fue las elecciones del año 58, el triunfo del Partido Nacional con el ruralismo, que asciende al gobierno tras casi 100 años de gobierno del Partido Colorado. Pero esto prosigue, o sea, en el año 59 se firma la primera carta de intención con el Fondo Monetario Internacional, que esta intención ya significaba una manera de resolver la crisis, no ciertamente a favor de los trabajadores, a favor de la población. Y entonces, en consecuencia, las movilizaciones sociales prosiguieron, se agudizaron. Ahí también hubo una agudización de la represión, digamos, de los intentos de contener ese movimiento. Surgen grupos armados, surge en el año 62, creo que la primera acción del MLN. En el año 62 también empiezan a ocurrir desprendimientos de los partidos tradicionales, se forma la alianza, la Unión Popular entre el Partido Socialista y el Grupo de Erro de origen nacionalista, el Frente Izquierda de Liberación, que reunía al Partido Colorado, sectores del Partido Colorado, del Partido Nacional y el Partido Comunista. Y todo esto, y sigue, digamos, prosigue. O sea, la crisis económica pasó a ser social, a ser política, se introducen los partidos en el sistema político y finalmente llega a las instituciones. La llegada a las instituciones creo que se puede situar, sí, un momento que es cuando el fallecimiento de Gestido y la sustitución por Pacheco Areco. En el gobierno de Pacheco Areco ya allí se empieza a poner al límite las medidas excepcionales para circunstancias excepcionales como las medidas prontas de seguridad. Ahora, ¿no cree que era necesario en ese momento, por la situación que vivía el país, instalar las medidas prontas de seguridad? Yo directamente, el caso de las medidas prontas de seguridad, creo que la finalidad que tenían era reprimir al movimiento sindical. O sea, los sindicatos no estaban haciendo una acción ilegal, la huelga no estaba ilegalizada. Los sindicatos no, pero en ese momento el MLN o el Partido Comunista estaban cometiendo delitos, o sea, robando, financiándose para venir después con las armas. Yo tengo registros de sí acciones del MLN, no del Partido Comunista con las mismas características. El Partido Comunista organiza un aparato militar también, pero tiene otras características y finalmente hasta
no disparó un tiro, el aparato armado del Partido Comunista no disparó un tiro. Yo creo que además tenía otra finalidad. Pero sí en el caso del MLN, pero las medidas prontas de seguridad no eran por el MLN, las medidas prontas de seguridad eran por los sindicatos. Una vez que se tomaban las medidas prontas de seguridad, se iba a buscar a la casa a los dirigentes sindicales y se los detenía. Las militarizaciones fueron de los funcionarios de los entes estatales, hubo militarizaciones de los bancarios también, inclusive de la banca privada, que eso ya es directamente inconstitucional, o sea, el Estado, el gobierno no tiene atribuciones para privatizar una actividad privada como era la de la banca. Entonces, allí se produce un desborde. Yo ahí que empecé como periodista a trabajar en los medios, viví las clausuras de los medios de prensa también, inclusive a veces como en el último diario que yo trabajé, que era el diario Ya, Pacheco Areco lo clausuró, el Parlamento levantó la clausura y Pacheco Areco restableció la clausura. Ahí fue el último diario en el que yo pude trabajar porque después no hubo más. Entonces, es Pacheco también el que va introduciendo, y eso yo no creo que sea inocente. Y esto tiene relación con la pregunta que tú me haces, porque Pacheco Areco va introduciendo a los militares en la represión. Lo primero fueron esas militarizaciones de algunos sindicatos, de algunos gremios, pero finalmente en la lucha antisubversiva, en la lucha sí contra la guerrilla, en el año 71 Pacheco les da el mando de la lucha antisubversiva a las Fuerzas Armadas. Hasta ese momento era la policía la que se hacía cargo. Y bueno, y entonces ahí hay una intervención mucho más dura, vamos a decir así, y confrontaciones, hay muertes de ambos lados, entre militares y tupamaros. Y personas inocentes también. Claro, por supuesto, es que eso es inevitable siempre, lamentablemente es así. Lo que ocurre finalmente es que en el año octubre de 1972 las Fuerzas Armadas declaran oficialmente que el MLN o los tupamaros estaban militarmente derrotados y estaban desmantelados, fueron desmantelados. Eso fue octubre del año 72. El sistema político, el Parlamento, digamos que en ese año la mayoría de los militantes de Tupamaros estaban presos. Exacto, estaban presos y muchos presos, o sea, por eso digo, estaba el MLN a fines del año 72 estaba desmantelado. Allí ocurre que muchos, sobre todo los partidos blanco y colorado, que habían formado las mayorías parlamentarias, que de alguna manera habían aprobado medidas también de Pacheco, la suspensión de las garantías individuales, el estado de guerra interno, fueron leyes que se fueron aprobadas y entonces tenían una mayoría parlamentaria. Pero los parlamentarios de las mayorías de los partidos tradicionales pensaban que las Fuerzas Armadas, después de haber derrotado a la guerrilla, iban a volver a sus cuarteles. Pero entonces, para su sorpresa, eso no ocurrió. Y ahí el que queda haciendo una denuncia solitaria es sobre todo el senador Vasconcellos, Amílcar Vasconcellos, que cuando se da cuenta, percibe que hay un plan golpista, y prácticamente nadie lo apoya, ni de su propio partido. ¿Y qué ocurre simultáneamente? Que el sistema político también había sufrido una degradación por grados muy fuertes de corrupción. O sea, en la Intendencia Departamental de Montevideo, por ejemplo, había denuncias muy fuertes. Si no me acuerdo mal, tampoco creo que en Paysandú, en particular, también en la Intendencia había denuncias de casos importantes de corrupción. Entonces, los militares pasan a tener una actuación ya política directamente. Empiezan a emitir declaraciones de la Junta de Comandantes en Jefe denunciando la corrupción. Ahora, ¿tuvieron alguna ayuda del exterior? ¿Los militares? Sí. Por supuesto. De Estados Unidos. Exacto, eso era para toda la región. Eso es el otro factor, porque además, o sea, este proceso en el Uruguay tuvo causas internas y también causas externas muy importantes, porque en ese momento, tras la Segunda Guerra Mundial, se había instalado la Guerra Fría.
había una contraposición entre Estados Unidos y la Unión Soviética muy grande. Y eso se acentúa con la Revolución Cubana, digamos. Entonces Estados Unidos interviene en relación directa con los gobiernos de la región. Una de esas medidas fue la llamada Alianza para el Progreso, que era una medida que buscaba contrarrestar el efecto de la Revolución Cubana, y también intervienen los ejércitos. Entonces se introduce en los ejércitos la doctrina de seguridad nacional, que apunta ya no a que los ejércitos actúen para defender al país de una agresión externa, sino con un enemigo interno. Entonces, allí las Fuerzas Armadas se empiezan a preparar para enfrentar a ese enemigo antes incluso de que les den el mando de la lucha antisubversiva, pero después los propios manuales de contrainsurgencia que eran de Estados Unidos establecían que si la clase política no era capaz de mantener la estabilidad del país, debía ser sustituida. O sea, ya indicaba que los militares debían ocupar ese lugar si la clase política no era capaz de sustentarlo. Entonces, cuando en el Parlamento se dan cuenta, sobre todo viene el pedido de desafuero a Erro, pero se dan cuenta que Erro era uno solo, después iban a venir otros, y cuando le niegan el desafuero a Erro, entonces ese es el motivo para la disolución del Parlamento. Pero eso ya estaba en los planes militares. Estaban en los planes y estaban esperando que hubiera un poquito para Exacto, exacto. Gracias. Qué interesante todo esto, historias que no nos contaron. Así que, bueno, va a ser la presentación del libro hoy. Hoy a las 19 en el local de Adellón. Y bueno, sí, ahí habrá oportunidad para conversar un poco más sobre esto. Bueno, vas a hacer la presentación del libro y aceptar preguntas también. Sí, es un conversatorio, no es una conferencia. Bárbaro, entonces 19 horas en el local de Adellón, acá cerquita de la radio, en 18, así que los esperamos a todos a las 19, 18 de julio, 13-19. Bueno, muchas gracias, Víctor, y bueno, nos dejaste picando. Bueno, muchas gracias a ti.